La misa es el culto a Dios por excelencia. No hay encuentro más pleno que podamos tener con el Señor que el que tenemos en la Santa Misa. Y mientras más conozcamos la liturgia, más podremos hacer plena esa relación, ese encuentro con el Señor, cada vez que nos sentamos a su mesa a escuchar su palabra y a partir el pan. La liturgia es un tema que nos apasiona aquí en el Club de los Búhos. Y suelen ustedes, amable auditorio, enviarme numerosas preguntas acerca de la Santa Misa. Por eso he querido dedicar esta emisión esta noche a dar respuesta a algunas de las preguntas que ustedes amablemente me han enviado. Por ejemplo, ¿es correcto que el sacerdote haya dejado de decir "El Señor ten piedad"? ¿Es correcto que el sacerdote parta la hostia durante la consagración? ¿Pueden tocar los violines el Ave María en una boda durante la consagración? ¿Por qué dejó de usarse la patena de la comunión? ¿Puede el sacerdote sentarse mientras los ministros de la Eucaristía dan la comunión? ¿Puede una persona divorciada y vuelta a casarse ayudar a dar la comunión? ¿Es correcto formarse en la comunión con los brazos cruzados para recibir en cambio una bendición? ¿Qué hago si en mi parroquia no siempre hay misa y solo la liturgia de la palabra con comunión? ¿Puede un laico predicar la homilía en las celebraciones de la palabra con comunión? Esto es lo que estaremos abordando esta noche aquí en tu programa El Club de los Búhos. ¿Qué hacer cuando las personas en quienes confías te van traicionando una por una? ¿Cómo proceder con justicia cuando los demás son injustos contigo? ¿Quién es la vecina de la calle París? Esta novela de suspenso se entreteje pasando por una aerolínea, una calle, una tienda de almacén, una parroquia, un colegio católico y un tribunal de justicia. Los personajes representan las caras opuestas de la amistad, de la impartición de justicia, de la vocación religiosa y de las relaciones humanas, al tiempo que dos sacerdotes distintos van enseñando cómo enfrentar las crisis y cómo dar sentido a la vida de un jefe de familia ante la injusticia. La vecina de la calle París, una lectura que no podrás detener hasta llegar a su última página. Pide tu copia impresa en Amazon.com, descarga el ebook en Kindle o léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. La vecina de la calle París. Léela ya. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en una emisión más de tu programa El Club de los Búhos para hablar de este tema que realmente es muy interesante y que yo sé que es un tema que suele causar mucho interés. En la Sagrada Liturgia, en esta ocasión vamos a dar respuesta a diferentes dudas que ustedes han hecho el favor de enviarme y vamos a comenzar nuestro programa porque tenemos mucho de qué hablar. Como siempre, vamos a iniciar haciendo una oración. Así vamos a ponernos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el principio, tu palabra, antes que el sol ardiera, antes del mar y las montañas, antes de las constelaciones, nos amó tu palabra. Desde tu seno, Padre, era sonrisa su mirada, era ternura su sonrisa, era calor de brasa, en el principio tu palabra. Todo se hizo de nuevo, todo salió sin mancha.
desde el arrullo del río hasta el rocío y la escarcha. Nuevo el canto de los pájaros, porque habló tu palabra. Y nos sigues hablando todo el día, aunque matemos la mañana y desperdiciemos la tarde y asesinemos la alborada. Como una espada de fuego, en el principio tu palabra. Llénanos de tu presencia, Padre. Espíritu, satúranos de tu fragancia. Danos palabras para responderte, Hijo, eterna palabra. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué delicia en verdad es orar con la liturgia de las horas. En esta ocasión hemos echado mano al himno del oficio de lectura de este día, un himno que se llama En el principio, tu palabra. Verdaderamente que las palabras de la liturgia de las horas se nos escurren por los labios como si fuera dulce miel, y elevar estas palabras al Señor en oración se convierte en un momento de ternura, en un momento de poesía, en un momento simplemente espiritualmente delicioso. Ya también está aquí Buino, que se despierta. Hola Buino, ¿cómo estás? Y precisamente porque es importante, conveniente, necesario saber más y más y más de la Sagrada Liturgia, Buino, vete a descansar ya un rato porque ya tenemos nosotros acá que ponernos a trabajar. Y es por eso que también puedo ayudar a ustedes y sus parroquias de dos maneras, que aparte resultan muy importantes este año acá en Estados Unidos, porque estamos viviendo, como ustedes saben, un año de avivamiento eucarístico dedicado a las parroquias. Estamos en un movimiento de avivamiento eucarístico para rescatar la fe en la Eucaristía que se ha perdido de una manera tan angustiante en este país, donde solamente 3 de cada 10 católicos creemos que Jesús está en la Eucaristía, que entonces los obispos han querido emprender este movimiento de avivamiento eucarístico nacional. Estamos en el segundo año que acaba de comenzar y que se dedica a avivar la fe en la Eucaristía en las parroquias. Y algo que se le pide a las parroquias, precisamente para avivar la fe, es que le den a sus feligreses una sólida formación en la fe y una sólida formación centrada en la Eucaristía, precisamente. Por esa razón es que yo con mucho gusto les ofrezco 2 oportunidades de formación para sus parroquias. Una de ellas es la conferencia Señor mío y Dios mío. Una conferencia especialmente diseñada para el avivamiento eucarístico parroquial. Para que conozcan ustedes la historia del rito de la comunión desde que Jesús instituyó la Eucaristía en la última cena hasta nuestros días. Cómo ha ido evolucionando y madurando este rito con el paso de los tiempos. ¿Cuándo fue que se dejó de comulgar en la mano? ¿Y por qué? ¿Cuándo se empezaron a usar las hostias? ¿Y por qué? ¿Cuándo se comenzó a adorar al Santísimo? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Es realmente muy, muy, muy interesante. Y también nos da ocasión para reflexionar acerca de la presencia real de la Eucaristía desde un punto de vista escriturístico. ¿Qué dice la Escritura a este respecto? También centrarnos en cómo conectar nuestra vida a la Eucaristía de una manera real, concreta, vivencial, en verdad. Que cuando tú vayas a misa te estremezcas en verdad porque vinculas tu misa al sacrificio eucarístico. Hay que aprender a hacer eso. Yo te digo cómo. Y finalmente, una reflexión teológica de un canto de adoración al Santísimo que Santo Tomás de Aquino compuso, el Adoro te devote, y que a través de reflexionar verso a verso en este canto vamos comprendiendo la teología de la Eucaristía de una manera muy hermosa. Todo esto
en verdad que ayuda a avivar y a reavivar y a reforzar y a reafirmar la fe en la Eucaristía, y puede sembrar semillas para que el que no la tiene o la ha perdido comience a brotar en su corazón esa confianza en que lo que Jesús dijo es cierto. Mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, y este pan y este vino son mi cuerpo y mi sangre. Así que, si les interesa a ustedes que yo comparta esta conferencia en sus parroquias, ya sea a nivel parroquial o por internet, por favor, escríbanme a través del sitio semillasparalavida.org. Van a la sección de contacto, me escriben y con mucho gusto les digo cómo podemos hacer para llevar esta conferencia a sus parroquias a nivel de forma presencial o por internet. Y ahora, además de esto, recuerden ustedes que tengo también esta masterclass, la Santa Misa como nunca te la habían explicado. De principio a fin te explico todo lo que necesitas saber para en verdad vivir la misa de principio a fin, para que desaprendas lo mal aprendido, que es bastante, y para que aprendas lo que en verdad enseña la Iglesia acerca de la Sagrada Liturgia y lo que en verdad indica que se tiene que hacer. Y todo esto para que puedas participar en la misa de una forma consciente, activa y fructuosa. En las parroquias donde he presentado esta clase, la cantidad de personas que han asistido ha sido cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y la gente sale maravillada, sale con ganas de ir a misa, y muchos me dicen después, ya no es lo mismo. Después de tomar esta clase, ahora sí ya no es lo mismo. Gran oportunidad de formación para los feligreses, para los ministros litúrgicos, para los sacristanes, para los catequistas de primera comunión, para los diáconos incluso, y también hasta para los sacerdotes. En verdad, esta clase, por la forma como se imparte, únicamente se puede presentar en persona. Esta sí no se puede transmitir por internet, así que, pero pues son 5 o 6 horas de clase, así que vale mucho la pena. Por favor, contáctenme y yo con mucho gusto les explico cómo podemos hacer para poder compartir todo esto en sus parroquias. Pues bien, amigos, que vamos a comenzar porque son bastantes las preguntas que me han estado haciendo últimamente y pues tenemos que irlas sacando una por una. Vamos con la primera. ¿Es correcto que el sacerdote haya dejado de decir el Señor, ten piedad? No sé si esto sucedió en tiempos recientes, cuando estábamos celebrando todavía el tiempo de Pascua. Porque en el tiempo de Pascua lo aconsejable es suplir el acto penitencial con la aspersión del agua bendita para recordarnos nuestro bautismo. Y que a fin de cuentas, cuando fuimos bautizados, esas aguas del bautismo nos borraron el pecado original. Entonces, por esa razón es que en el tiempo de Pascua lo aconsejable es que el sacerdote nos asperja con agua bendita, y cuando eso sucede, cuando esto se hace, no se dice el Señor ten piedad. Entonces puede ser que el sacerdote haya dejado de hacerlo por esa razón, aunque ya estamos en el tiempo ordinario de nuevo, y por esa razón no se debe omitir, porque es parte siempre del acto penitencial. Y para que no quede duda con esto, yo creo que lo mejor es ver los textos litúrgicos. Así no se queda en que es opinión de nadie. No, lo que importa es lo que la Iglesia nos indica. Ella es nuestra madre y nuestra maestra. Así que ella es la que dispone cuáles son las normas litúrgicas. Está en nosotros seguirlas como buenos hijos obedientes. En los ritos iniciales podemos ver el acto penitencial. Aquí lo pueden ver ustedes. Dice, a continuación se hace el acto penitencial. Eso dice la rúbrica. Las rúbricas se llaman rúbricas porque están escritas en tinta roja y son indicaciones de lo que se tiene que ir haciendo. Las rúbricas del misal, atención, no son prohibiciones, son indicaciones. Entonces, el criterio a seguir es si el misal lo dice, se hace. Y no porque algo no esté prohibido significa que entonces lo puedo hacer. No, porque usualmente lo que no está prohibido depende de la imaginación de la gente, y esa es infinita. Así que no, el criterio es lo que el misal dice, es lo que se hace, y si no dice, entonces no se hace.
A continuación se hace el acto penitencial y el sacerdote invita a los fieles al arrepentimiento diciendo: hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados, o bien una de estas fórmulas distintas. Fórmula 1. Se hace una breve pausa en silencio. ¿Para qué es esa pausa? Para que pensemos en los pecados precisamente por los que estamos pidiendo perdón, los pecados veniales, porque si alguien tiene un pecado mortal, ese no se perdona aquí, ese se tiene que ir a confesar para que con el sacramento de la reconciliación se dé la absolución. Pero los pecados veniales son perdonados en este momento. Entonces en este silencio pensamos esos pecados por los que le tenemos que pedir perdón a Dios. Después todos hacen en común la confesión de sus pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, etc. Golpeándose el pecho, dice la rúbrica. Entonces no es si quieres, te lo golpeas. Por mi culpa, por mi gran culpa, por mi gran culpa. ¿Verdad? Bueno, el sacerdote concluye con la siguiente plegaria: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna, y respondemos amén. Hay otra fórmula que se suele usar entre semana en las ferias, o sea, en los días que no son domingos, que litúrgicamente se llaman ferias o días feriales, es decir, de lunes a sábado, si no son solemnidad ni fiesta. Entonces, usualmente se emplea la fórmula 2 porque es breve y las misas de las ferias suelen ser breves porque la gente después se va a trabajar o cosas así. Entonces, esta es muy breve y es muy bonita. A mí personalmente es mi favorita. El sacerdote dice: Señor, ten misericordia de nosotros. El pueblo responde: porque hemos pecado contra ti. El sacerdote prosigue: muéstranos, Señor, tu misericordia. El pueblo responde: y danos tu salvación. Y el sacerdote concluye con la misma plegaria: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, etc. Fórmula 3. Atención en esta fórmula 3. Después de la pausa en silencio para que pensemos en los pecados, dice el sacerdote o el diácono cuando hay diácono: tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. O también puede decir Kyrie eleison. Y nosotros respondemos según nos diga: o Señor, ten piedad, o Kyrie eleison. Luego el sacerdote prosigue: tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo ten piedad, o puede decir Christe eleison, y nosotros respondemos Cristo ten piedad, o bien Christe eleison. Y el sacerdote prosigue: tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor ten piedad, o Kyrie eleison, y nosotros respondemos igual, y concluye con la misma plegaria: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, etc. Y contestamos amén. Después de la fórmula número 1, que es el yo confieso, o después de la fórmula 2, que es el Señor ten misericordia de nosotros, ¿qué dice el misal? Siguen las invocaciones Señor ten piedad, a no ser que se hayan utilizado en alguna de las fórmulas del acto penitencial. Si no se usó la fórmula 3, que además hay en el hay otras maneras de decirlo, pero es más elaborado. O sea, el Señor ten piedad es más elaborado que simplemente decir Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. En la fórmula 3. Entonces, si no se usa esta fórmula 3 que ya dice de por sí Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, y si usa una de las primeras dos fórmulas, entonces dice aquí: siguen las invocaciones Señor ten piedad. Y entonces después de eso simplemente Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Y después de eso, si está prescrito, se canta el Gloria, o sea, los domingos y las solemnidades. Si el sacerdote quitó el Señor ten piedad, incluso en tiempo ordinario, pues eso es un abuso litúrgico. Porque la constitución litúrgica, y la constitución es la ley litúrgica, por eso es una constitución. La constitución litúrgica, que es un documento que todos deben saber, no que existe, sino que deben saber el documento, es la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. Es la ley de la liturgia. Aquí está, Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia. ¿Y qué es lo que dice esta constitución en su número 22, parágrafo 3? Vamos a leer mejor todo el 22, los 3 parágrafos, que son las normas generales de la liturgia. Dice así:
Ya, el subtítulo es claro, solo la jerarquía puede introducir cambios en la liturgia. Ah, pero que no el padre es parte de la jerarquía. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces qué dice. La reglamentación de la Sagrada Liturgia es de competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica. Esta reside en la sede apostólica, o sea, en la Santa Sede, y en la medida que determine la ley, en el obispo. Pero el parágrafo 3 especifica, por lo mismo, que nadie, aunque sea sacerdote, atención, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. De esta manera, si el sacerdote por el que me preguntan tranquilamente y olímpicamente quitó el Señor ten piedad, está violando la constitución litúrgica en su número 22, parágrafo 3. En consecuencia, está cometiendo un abuso litúrgico. Bien. La siguiente pregunta. ¿Es correcto que el sacerdote parta la hostia durante la consagración? ¿Qué puedo hacer para corregirlo si no? Esto se refiere a que en el momento de la consagración, cuando el sacerdote está recordando las palabras de la institución de la Eucaristía en la última cena, cuando tomó pan, lo bendijo y dándote gracias, porque el sacerdote le está hablando a Dios Padre, y dándote gracias, lo partió y le dijo a sus discípulos, tomen y coman todos de él. Es a lo que se refiere. ¿Es correcto que el sacerdote parta la hostia en ese momento, cuando está diciendo, lo tomó y dándote gracias, lo partió y lo parten en ese momento? Bueno, para esto hay un documento litúrgico. Este programa es interesante porque voy a estar compartiendo con ustedes libros litúrgicos y documentos litúrgicos que deben ustedes dominar. Y si no, al menos saber que existen para que puedan ir a ellos y leerlos y ahí encontrar. Vamos a ver qué dice aquí. A ver. Es una instrucción emitida por la todavía por la congregación, porque ahora ya no es congregación, ahora es dicasterio desde el año pasado. Pero cuando era todavía congregación, la emitió esta instrucción la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, instrucción que se llama, vean ustedes, Redemptionis Sacramentum, sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Aquí está tomada del sitio de internet del Vaticano. Es el numeral 55. Pongan atención todos, aquí está. En algunos lugares se ha difundido el abuso de que el sacerdote parte la hostia en el momento de la consagración durante la celebración de la Santa Misa. Este abuso se realiza contra la tradición de la Iglesia. Se ha reprobado y corregido con urgencia. Entonces aquí está la respuesta a esta pregunta que me hicieron. ¿Es correcto que la parte en ese momento? No es correcto. Es un abuso litúrgico muy grave. Tan grave que dice aquí que es un acto reprobado. Y señala que es un abuso, que rompe contra la tradición de la Iglesia. Hay que entender que cuando Jesús en la última cena tomó el pan ácimo, de un plato de 3, estaba él celebrando la cena de Pascua judía, el ceder del paisaje. Entonces, se le presentó un plato que tenía 3 rebanadas de pan ácimo y tomó la de en medio. Ese pan ácimo de en medio, ese matzot se llama, fue el que bendijo y fue el que partió y fue el que convirtió en su cuerpo. Todo rito es una secuencia de pasos. Lo tomó, lo bendijo, lo partió y lo dio. Ahí está todo el rito. Se toma, se bendice, o se consagra en este caso, se parte y se distribuye. Ahí está todo el rito. Jesús lo hizo en ese momento, porque en esa cena de Pascua, en ese momento, así es el rito. Pero nosotros en la Santa Misa, ese rito se va desdoblando a lo largo de toda la plegaria eucarística y de hecho a lo largo de toda la liturgia de la Eucaristía.
Entonces, ¿en qué momento toma el pan el sacerdote? Cuando se le presentan los dones. Después, ¿en qué momento lo bendice? Pues cuando está preparándolos. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Eso, de hecho, procede de la oración para bendecir el pan en la cena de Pascua judía. Después, esa bendición se prolonga porque en este momento lo está consagrando, cosa que no era parte de la celebración de la Pascua judía, pero que Jesús introduce para convertirlo en su cuerpo. Y luego lo parte. Entonces se parte hasta después, se parte en el momento del Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Es en ese momento que lo parte. Y ya lo muestra partido. Cuando dice, este es el Cordero de Dios, ya lo muestra partido. ¿Por qué en ese momento? Porque es cuando el Cordero de Dios es degollado para derramar su sangre en holocausto, en el altar. Entonces, ¿quién es el Cordero de Dios por excelencia? Ya no el Cordero de Dios, ya no el Cordero que se sacrifica en el altar en el templo de Jerusalén. El Cordero de Dios por excelencia es Cristo, que es crucificado y que muere en la cruz, que ahí Él se rompe, ahí queda degollado en la cruz para derramar su sangre por nuestra salvación. Ese Cordero degollado del que va a hablar después el libro del Apocalipsis, cuya sangre nos va a limpiar precisamente. Entonces, por eso en ese momento, cuando se presenta el Cordero degollado, es el momento en que se fractura el cuerpo de Cristo, que se ofrece en holocausto, que se sacrifica el cuerpo de Cristo. Por eso en ese momento se parte. Y después la distribución del pan pues va a ser en el momento de la comunión. Entonces, todo ese rito de la fracción del pan se desdobla a lo largo de toda la plegaria eucarística. Y por eso es que ese es el momento en que se tiene que partir, no en el momento de la consagración, sino en el momento del Cordero de Dios. ¿Qué puedo hacer para corregirlo? Si no, pues habla con tu sacerdote. Yo le imprimiría enterita la Redemption y Sacramentum y le marcaría ahí el numeral 55. Oiga, padre, ¿sabe que estoy viendo algo que la verdad me preocupa mucho? Yo no me pelearía con él ni le reclamaría. Eso nunca funciona. No. Es, oiga, padre, ¿le puedo comentar algo? Es que sabe que hay algo que he observado y que me tiene en verdad preocupada. Y es que, mire, yo he visto que usted parte de la hostia en este momento. Sin embargo, pues esto es lo que la iglesia indica y aquí se lo quise señalar porque por lo que entiendo es algo incluso grave, entonces creo que usted debe conocerlo y pues se lo paso aquí, lo pongo aquí a su consideración. Y después rezas 3 Padres Nuestros para que quiera entrar en razón. Eso es lo que tienes que hacer. Siguiente pregunta. ¿Pueden tocar los violines el Ave María en una boda durante la consagración? Esto yo sí lo he visto, O he visto violines o he visto al órgano, porque luego también los del órgano les gusta tocar sin parar. Y sí me ha tocado escuchar al órgano y me ha tocado escuchar violines en el momento de la consagración tocando el Ave María. What? Vamos de nuevo a Redemption y Sacramentum. Va a ser el numeral 53 el que nos dé la respuesta. Porque el numeral 53 dice así. Mientras el sacerdote celebrante pronuncia la plegaria eucarística, no se realizarán otras oraciones o cantos, y estarán en silencio el órgano y los otros instrumentos musicales. Salvo las aclamaciones del pueblo como rito aprobado de que se hablará más adelante. Pero bueno, en concreto, aquí está la respuesta. No pueden los violines, ni puede el órgano, tocar ni el Ave María ni nada durante la consagración ni durante la plegaria eucarística. No se realizarán otras oraciones o cantos y estarán en silencio el órgano y los otros instrumentos musicales. Ahí está la respuesta a esta pregunta que me hicieron. Vamos a ver una pregunta más. ¿Por qué dejó de usarse la patena de la comunión? Si ves cuál, o sea, a la hora de comulgar te colocan una patena aquí para que si se cae la hostia, caiga en la patena y no caiga al suelo, porque la hostia es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué dejó de usarse la patena de la comunión? ¿Qué dicen las normas litúrgicas a este respecto? Vamos a ver. Y ahora te voy a presentar
A ver, para esta, ¿qué te presento para esta? Pues otro libro litúrgico. Es una instrucción. La instrucción general del misal romano. Déjame detener. A ver, ¿dónde está? Está en la página del Vaticano. Ahí está. Mira que te estoy diciendo hasta dónde encuentras las cosas, ¿eh? Entonces, aquí está. Es la instrucción general del misal romano. Estoy yendo. Aquí está. Instrucción general del misal romano. Oye, pero es un documento muy grande, si es que es un libro. Y es el que acompaña al misal. En los misales que están en la sacristía, toda esta instrucción aparece al principio. O algunos lo traerán de apéndice, precisamente porque explica todo cómo se celebra la misa. Entonces, oye, ¿y cómo le hago para saber de la patena de la comunión? Bueno, pues sencillamente estás aquí y en tu navegador le pones control F para que te abra el buscador de palabras y ahí le escribes tranquilamente patena. Y dice que hay 28 veces la palabra patena, pues te vas buscándole, ¿no? Obviamente que pues la idea es que ya lo hayas tú leído, estés familiarizado con él y sepas qué dice, para que ya sea más fácil buscar y llegar. Aquí está. Dice aquí, lo que debe prepararse. ¿Para qué? Para celebrarse en la misa, por supuesto. Entonces aquí, fíjate todo. El altar, cúbrase el altar al menos con un mantel de color blanco. Sobre el altar o cerca de él colóquense en todas las celebraciones por lo menos 2 candeleros o también 4 o 6, especialmente si se trata de una misa dominical o festiva o de precepto. Y si celebra el obispo diocesano, 7 con sus velas encendidas. Que también es algo que me preguntaron una vez. Es que yo puse 7 porque venía el obispo y me regañó el párroco, que porque eso no se hace más que en la catedral. Aquí no dice que en la catedral, aquí dice que cuando celebra el obispo. 7 con sus velas encendidas. Igualmente sobre el altar o cerca del mismo debe haber una cruz adornada con la efigie de Cristo crucificado, no de Cristo resucitado, dice de Cristo crucificado. Los candeleros y la cruz adornada con la efigie de Cristo crucificado pueden llevarse en la procesión de entrada, ¿sí? Con la que se conoce como cruz procesional o que también le dicen algunos cruz alta. Sobre el mismo altar puede ponerse el evangeliario, libro diverso al de otras lecturas, a no ser que se lleve en la procesión de entrada. Dice aquí, prepárense también junto a la sede del sacerdote, o sea, junto a su silla, el misal, y según las circunstancias, el folleto de cantos. En el ambón, colóquese el leccionario. En la credencia, que es la mesita que está en el presbiterio al lado del altar, pegada a una pared, usualmente, dice, en la credencia, el cáliz. El corporal es un mantelito que se desdobla debajo de la patena y del cáliz para que en caso de que hubiera un accidente y se cayera la sangre de Cristo, en ese momento todo se levanta, se recoge para evitar que se esparza por todo el altar. Entonces el corporal, el purificador, que es el pañito con el que el sacerdote limpia las vasijas sagradas después de la comunión. Y según las circunstancias, la palia. La palia es un cuadradito forrado con una tela que se coloca encima del cáliz y sirve para evitar que le entren insectos a la sangre de Cristo. La patena, que es el platillo de oro donde se coloca la hostia que es consagrada, y los copones, que contienen las hostias que van a ser consagradas para distribuirse en la misa. ¿Dónde tienen que estar? En la credencia, porque se tiene que consagrar lo que se va a consumir en la misa. No es cosa de que se use, y me permiten y me perdonan la expresión si no les es de mucho agrado, pero no se puede usar el sagrario como si fuera una alacena o como si fuera un refrigerador para de ahí estar sacando hostias para distribuir. Se tiene que consagrar lo que se va a distribuir en la misa, y esas están en los copones, por eso se colocan ahí los copones. Si son necesarios, obviamente cuando son necesarios, a no ser que sean presentados por los fieles en la procesión del ofertorio. El pan para la comunión del sacerdote que preside, o sea, la hostia del sacerdote, del diácono, de los ministros y del pueblo, y las vinajeras con el vino y el agua. Todo eso va en la mesita, en la credencia. Una caldereta con agua para ser bendecida si se hace aspersión, como en el tiempo de Pascua que les comenté hace rato. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? La patena para la comunión de los fieles. Y todo lo necesario para la ablución de las manos, o sea, para el rito del lavabo, cuando el sacerdote se lava las manos, antes de partir el pan. Entonces, ¿pero qué dice aquí? Lo que debe prepararse.
¿Qué libro es este? La Instrucción General del Misal Romano. Son normas litúrgicas, no son recomendaciones, a no ser que específicamente diga se recomienda qué. Aquí no está recomendando nada, aquí está indicando qué se tiene que preparar en la credencia. Entre todo lo que se pone en la credencia, ¿qué dice aquí? La patena para la comunión de los fieles. Pero es que no dice que ya no se use, nada más dice que ahí se ponga, pero no dice que se use. Si se está diciendo que se ponga aquí es porque se va a usar, si no, ¿para qué creen ustedes que se pone? Entonces, la pregunta, ¿por qué dejó de usarse la patena? Pregúntale al sacerdote por qué dejó de usarla cuando está prescrito que tiene que usarla. ¿Yo qué voy a saber por qué lo hacen? Pues, ¿tienen que? Y pregúntale al sacristán, que es el que prepara la credencia, oye, ¿y por qué no pones la patena? ¿Que no has visto que está en la Instrucción General del Misal Romano prescrito que tiene que colocarse ahí? Aquí dice con todas sus letras, la Instrucción General del Misal Romano, no yo, ahí dice. Entonces no ha dejado de usarse. Y sí, en muchas parroquias se usa cual debe. Pero pues hay algunas parroquias en el planeta Marte donde hacen cada cosa, entre ellas no usar la patena de la comunión. Pero también no es de sorprenderse, creo yo, al menos acá en Estados Unidos, cuando está este estudio que revela que 7 de cada 10 católicos no creen que Cristo está presente en la Eucaristía, son la mayoría, la abrumadora mayoría de los católicos que no creen, más del doble que no creen. Entonces, por fuerza que entre esos se cuentan sacerdotes, por fuerza. Y la manera como se delatan es la forma como manejan la Eucaristía, la forma como manejan la hostia, el cáliz. Ahí uno se da cuenta quién tiene fe que es Cristo y quién no. ¿Por qué dejó de usarse la patena de la comunión? Ahí está la respuesta. Porque no creen que Cristo está presente. Y eso es una gran tragedia. Por eso este movimiento de avivamiento eucarístico, precisamente para rescatar esa fe perdida en la Eucaristía. Bueno, amigos, ¿qué les parece? Yo sé que ustedes están muy entretenidos con este programa y yo también. Pero también es conveniente que hagamos una pausa y en un momento estamos de vuelta. No se vayan porque esto se va a poner cada vez, van a ver ustedes, más interesante. Una familia se muda a una nueva ciudad y al comenzar a hacer amistades, su vida comienza a dar un giro inesperado que los hace dudar si el cambio de residencia fue la decisión correcta. La vecina de la calle París. Una novela cuya lectura no se puede detener hasta llegar a la última página. ¿Qué hacer cuando las personas en quienes confías te van traicionando una por una? ¿Cómo proceder con justicia cuando los demás son injustos contigo? La vecina de la calle París, una novela de suspenso cuyos protagonistas son personas de carne y hueso que dejan ver las luces y sombras que iluminan y oscurecen las relaciones entre amigos y hasta la vida que debiera ser santa en una parroquia. Los personajes representan las caras opuestas de la amistad, de la impartición de justicia, de la vocación religiosa y de las relaciones humanas, al tiempo que dos sacerdotes distintos van enseñando cómo enfrentar las crisis y cómo dar sentido a la vida ante la injusticia. La vecina de la calle París. Disponible en Kindle y en edición impresa en Amazon. Léela ya. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Ante la adversidad tenemos dos opciones: tirarnos al drama o tomarnos de la mano de Dios y seguir viviendo. Te invito a leer mi nuevo libro, Mantén viva tu esperanza, un libro de espiritualidad en tiempos de crisis. Mantén viva tu esperanza. Con este libro aprenderás a dar sentido a la cruz que llevas a cuestas y a cargarla siguiendo a Jesús, conservando la paz y la alegría. En verdad, léelo y mantén viva tu esperanza. Estamos de vuelta, amigos, muchísimas gracias por estar acompañándome esta noche, que el programa está transmitiéndose bastante noche. Aquí donde estoy yo ya es medianoche, pero por eso se llama el Club de los Búhos, precisamente porque es un programa para gente nocturna que le gusta pensar. Acuérdense que el Club de los Búhos es un programa para pensar la vida a la luz de nuestra fe católica. Entonces por eso pasa noche, pero yo sé que esta vez está pasando más noche de lo habitual.
es que tengo que contarles que me voy de viaje, un largo viaje, voy a estar fuera por un mes. Y por esa razón, a dónde voy, me va a ser muy difícil transmitir en vivo. Va a ser prácticamente imposible poder transmitir en vivo. De hecho, va a ser prácticamente imposible poder transmitir en video incluso. Por esa razón es que no sé si puede haber el Club de los Búhos las próximas 3 semanas. Y no quería que esta semana nos quedáramos sin programa porque entonces serían 4. Y por esa razón es que quise hacer el programa hoy, aunque fuera el lunes, porque nunca lo hacemos el lunes. El Club de los Búhos suele transmitirse martes o miércoles. Lo hago el lunes porque salgo de viaje, tengo que estar de madrugada en el aeropuerto el miércoles. Así que se imaginarán que mañana de noche voy a estar terminando de empacar. No puedo hacer el programa, por eso lo estoy haciendo hoy. Pero también ha sido un día de muchísima actividad, de mucho trabajo y todo para poder hacer el viaje y no dejar pendientes. Entonces, por esa razón tuve que empezar el programa tan noche. Y por esa razón también es que estos días, o estas semanas, mejor dicho, Semillas para la Vida va a transmitirse, yo creo que únicamente en formato de audio, como empezó y como ha sido por 15 de sus 17 años, algo así, ¿no? Porque por 15 de sus 17 años es un programa en audio, era un podcast originalmente y programa de radio. Pero últimamente lo hemos estado haciendo también en video. Así que como va a ser muy difícil grabar incluso videos, pues entonces vamos a tener que volver al formato original. Pero en YouTube van a poder ustedes de todas maneras seguirlo escuchando. Así que no se preocupen, lo mismo que en Facebook. Ustedes van a tener programas, así que no se preocupen. Pero sí, el Club de los Búhos prácticamente imposible por las próximas 3 semanas. Pasión por el Evangelio, ese no se preocupen, ese no va a faltar. Bien, ¿qué tal, buinos? Y saludamos a quienes están aquí conectados con nosotros. Vamos a ver, ¿quién queda ya tan tarde? Verónkira. Al ir a la masterclass de la Santa Misa sale uno con ganas de vivir la misa, y el hablarnos sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía es un gran complemento. Gracias, Mauricio, por todo lo que compartes. Pues ahí está, Verónkira ha asistido a todo lo... Pues es que es la ventaja de que somos aquí prácticamente vecinos, entonces cada vez que hablo aquí siempre hace el favor de acompañar, y creo que la masterclass ya la has tomado 2 veces, ¿no? Si no es que ya hasta hiciste el doctorado tomando la 3, porque sí te he visto más de una vez tomando la masterclass, y es que está muy buena. Y si hay personas que... Bueno, hay una familia que viajó 5 horas a ver la primera, no 5, ellos viajaron 3, porque sí ha habido gente que ha viajado, o sea, es más, hay gente que hasta ha tomado el avión desde México para venir a ver la masterclass. Y sí hubo una familia que viajó 3 horas 2 veces, y ha habido personas que han viajado también 5 horas, manejado 5 horas de aquí para verla. Entonces, pero creo que Verónkira también has visto la clase al menos 2 veces, ¿no es así? En verdad, vale mucho la pena, vale muchísimo la pena. Hola, Claudia, qué gusto escuchar. Oye, ¿qué te pasa, Claudia? Hola, Majericio, qué gusto escucharte en Vico. A lo mejor estás resfriada, pero con el calor que hace en Hawái, ¿qué te pasa, mi querida Claudia? ¿Estás bien? ¿Son pecados los abusos litúrgicos? Pues claro, porque acuérdate que todo pecado de desobediencia es un pecado contra el 4.º mandamiento de la ley de Dios, que nos llama a respetar la autoridad. Entonces, flagrantemente desobedecer las normas litúrgicas es desobedecer la autoridad de la Iglesia. Por esas razones que son pecados contra el 4.º mandamiento de la ley de Dios. El Cordero de Dios se debe orar 3 veces o se puede repetir tantas veces como el sacerdote lo pida para no estar listo. El Cordero de Dios se puede rezar más de 3 veces. Si el sacerdote no termina con la fracción del pan o algo pasa, se puede seguir diciendo la parte que dice: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Eso se puede repetir muchas veces y siempre se concluye con danos la paz, eso sí. En el planeta Júpiter se tocó la Marcha de los Santos como himno de salida de la celebración de San Damián, presidida por el obispo. Pues se equivocaron kilómetros, mi querida Claudia, o mejor dicho, se equivocaron millas marinas, ¿no? Porque tú estás en una isla. La Marcha de los Santos es para el Carnaval de Nueva Orleans en la calle Bourbon. O sea, ¿qué tiene que ver la Marcha de los Santos en la Santa Misa? Vean ustedes, ¿no? Así no se puede, Claudia, así no se puede. Ya no voy a ver tus mensajes, porque si no, así no se puede. Me refiero a la famosa Marcha de los Santos de Louisiana. Pues por eso te digo, eso es del Carnaval de Nueva Orleans. Eso, ¿qué tiene que ver con la misa? Le despídete, buino, al rato te amamos.
Bien, pues entonces, la siguiente pregunta. ¿Puede el sacerdote sentarse mientras los ministros de la Eucaristía dan la comunión? Vaya, vaya, vaya con esta pregunta. Está mal hecha. Está mal hecha esta pregunta. Y la escribí como me la mandaron, mal hecha. Para dar ocasión a hacer la corrección, por supuesto. ¿Dónde está el error de esta pregunta? ¿La alcanzan a detectar? ¿Puede el sacerdote sentarse mientras los ministros de la Eucaristía dan la comunión? Pues solamente que estuviera concelebrando, habría más ministros de la Eucaristía dando la comunión. O bien, pues el diácono, ¿no? Porque el diácono es ministro de la Eucaristía. A ver, vamos a ver, para no estar aquí con rodeos y con cosas. Vamos a recurrir nuevamente a nuestro siempre socorrido Redemption y Sacramentum, esta instrucción. Y a ver, vamos a buscar qué dice aquí acerca de esto. Tome nota de esto, memorícenselo. Redemption y Sacramentum, numeral 156. ¿Qué dice aquí? Este ministerio se entienda conforme a su nombre en sentido estricto. Este es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, pero no ministro especial de la Sagrada Comunión, ni ministro extraordinario de la Eucaristía, ni ministro especial de la Eucaristía. Con estos nombres es ampliado indebida e impropiamente su significado. ¿Qué dice acá el 154? Como ya se ha recordado, solo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía actuando in persona Christi, de donde el nombre de ministro de la Eucaristía solo se refiere propiamente al sacerdote. Y es realmente desesperante cuando uno va de visita a Marte y ve los boletines de las parroquias y ve sus páginas web de las parroquias que hacen referencia a los ministros de la Eucaristía, a los ministros eucarísticos, a los ministros extraordinarios de la Eucaristía. No, el único ministro de la Eucaristía es el sacerdote porque es el único que puede consagrar, punto, se acabó. Es el único ministro de la Eucaristía. Ahora, los diáconos son ministros ordinarios de la comunión, que dice aquí. También, en razón de la sagrada ordenación, los ministros ordinarios de la Sagrada Comunión, o sea, los que por estar ordenados pueden de ordinario distribuir la comunión, y por eso son ministros ordinarios de la Sagrada Comunión, son el obispo, el presbítero y el diácono, por estar ordenados. ¿Sí? A los que corresponde, por tanto, administrar la Sagrada Comunión a los fieles laicos en la celebración de la Santa Misa. Ahí está, son ellos. En casos verdaderamente excepcionales, entonces vamos a reformular la pregunta. Aquí está bien planteada. ¿Puede el sacerdote sentarse mientras los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión la distribuyen? Porque ¿qué dice aquí otra vez? Este ministerio se entienda conforme a su nombre en sentido estricto. Este es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Este es el nombre. Pero no ministro especial de la Sagrada Comunión, ni ministro extraordinario de la Eucaristía, ni ministro especial de la Eucaristía. El nombre es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Los ordinarios son el diácono, el presbítero y el obispo. Cuando hay demasiados fieles en la misa, que la distribución de la comunión se prolongaría demasiado. ¿Y qué significa demasiado? No 5 minutos más. Demasiado es que no acaba de terminar la misa porque se sigue dando la comunión y ya es hora de que empiece la misa siguiente. Ahí sí se prolonga demasiado. Entonces, en esos casos, se echa mano de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. O bien, en los pocos países donde está permitido que se distribuya la comunión bajo las 2 especies, como Estados Unidos, se suele echar mano a ministros extraordinarios para que ayuden a distribuir la comunión bajo la especie del vino. La pregunta es si puede el sacerdote sentarse mientras los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión la distribuyen. What? Para responder esta pregunta en concreto, pero quería bien aclarar esto del nombre y por qué. Ellos solo distribuyen la comunión, por eso son ministros extraordinarios de la comunión, aparte extraordinarios, porque solo deben hacerlo de manera extraordinaria. O bien en la misa o bien para llevarla a los enfermos, cuando el sacerdote no puede. Para responder la pregunta concreta de si el sacerdote puede sentarse mientras los ministros extraordinarios distribuyen la comunión, tenemos que ir a otro documento.
Y ese otro documento es también muy importante y tienen ustedes que saber que existe y leerlo para que vean. Es una instrucción que se llama Immense Caritatis. Esta Immense Caritatis es una instrucción de la Sagrada Congregación para la Disciplina de los Sacramentos para facilitar la comunión sacramental en algunas circunstancias, y es este el documento que habla de las normas concretas de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Ahora, ahí dice cuándo se pueden usar y dice quiénes deben ser o quiénes pueden ser. ¿Qué dice esta instrucción acerca de la pregunta que me han hecho? Como estas facultades han sido concedidas únicamente, ¿qué facultad es la de ministro extraordinario de la comunión? Como estas facultades han sido concedidas únicamente para el bien espiritual de los fieles y pensando en casos de verdadera necesidad, tengan presente los sacerdotes que tales facultades no los dispensan del deber de distribuir la Eucaristía a los fieles que legítimamente la pidan, y en modo particular de llevarla y darla a los enfermos. Entonces, ¿puede el sacerdote sentarse mientras los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión la distribuyen? No, no puede. No puede y no puede, aunque hay excepciones justas. Por ejemplo, es que el sacerdote es ya muy avanzado en edad y tiene artritis en las rodillas y no aguanta estar parado realmente tanto tiempo. Se podría hasta caer, o aunque no se caiga, el dolor es realmente intolerable. Ah, bueno, pues entonces que se siente y que le ayuden. Es que el sacerdote está resfriado y no quiere llegar a contagiar a los demás por algún virus en el momento que está. Ah, bueno, entonces que vaya y que se siente y que lo ayuden los ministros extraordinarios. En esos casos sí. Pero si el sacerdote está sano, no debe ir a sentarse. Y también no es para que, llamó un enfermo que esté enfermo y que quiera la comunión, vean a ver quién puede. No, primero es el sacerdote, punto. Si verdadera y legítimamente el sacerdote no puede, entonces echa mano de ministros extraordinarios. Aquí dice con todas sus letras: como estas facultades han sido concedidas únicamente para el bien espiritual de los fieles y pensando en casos de verdadera necesidad, tengan presente los sacerdotes que tales facultades no los dispensan del deber. Es un deber, ese es su deber, como ya vimos en Redención y Sacramentum, del deber de distribuir la Eucaristía a los fieles que legítimamente la pidan, no a todos, a los que legítimamente la pidan, y en modo particular de llevarla ellos y darla a los enfermos. Nuevamente, es la instrucción Immense Caritatis. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Puede una persona divorciada y vuelta a casar ayudar a dar la comunión? Y esto aplica también para leer, para proclamar la palabra. Vamos de nueva cuenta a este mismo documento. Y les digo, les estoy dando los documentos y ni se los cito de memoria, se los enseño para que ustedes vean con todas sus letras que ahí está escrito y que no es cosa mía. Que por lo mismo, la peor estrategia para ir a presentar un problema de un abuso litúrgico a un sacerdote es decirle: es que Mauricio Pérez en su programa nos dijo que es lo peor que pueden hacer, porque en primera no todos me conocen y en segunda mi opinión sinceramente ¿qué importa? Y un sacerdote me puede mandar a mí por un tubo por culpa de ustedes por ir a decirles que yo dije. Entonces, para que eso no pase, porque a mí me mandarán por un tubo, pero ya mandar por un tubo Redención y Sacramentum, eso ya son palabras mayores. Entonces, por eso les estoy enseñando aquí para que vean que no es cosa mía y para que ustedes también conozcan cuáles son los documentos a los cuales recurrir. Entonces, aquí está, es la instrucción Immense Caritatis. Vamos de nuevo a esta instrucción para responder a esta pregunta de si puede una persona divorciada y vuelta a casarse ayudar a dar la comunión. ¿Qué dice por acá? El fiel designado ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y debidamente preparado deberá distinguirse por su vida cristiana, por su fe y sus buenas costumbres. Aquí está. Pero es que ahí no dice que los divorciados vueltos a casar. Bueno, lo que pasa es que hay que entender otra vez. La naturaleza del sacramento del matrimonio es indisoluble. Entonces, aunque civilmente se divorcia una pareja, siguen estando casados bajo el sacramento porque es indisoluble. De manera que si alguien se separó
o se divorció civilmente, pero está casado por el sacramento, y se va a vivir con otra persona, o va y se casa en Las Vegas ante Elvis Presley con otra persona, está cometiendo adulterio, porque sigue casada bajo el sacramento. Y es que hay que entender que el sacramento del matrimonio representa sacramentalmente el matrimonio de Dios con su pueblo y el matrimonio de Cristo con su iglesia. Esa sacramentalidad matrimonial la hace indisoluble y fue orden de Cristo. Lo que Dios ha unido, el hombre no pueda separarlo. Así lo estableció Cristo Jesús, porque así lo instituyó Dios al principio. Luego Moisés permitió el divorcio y por eso Jesús dice, ustedes han visto que Moisés, por la dureza de su corazón, por su necedad y su terquedad y su cerrazón, les permitió el divorcio. Pero yo les digo que, y ahí reinterpreta la ley en lo que se conoce como midrash. Un midrash es la interpretación de la ley. Cada vez que Jesús dice, ustedes han oído que, pero yo les digo que, esos son los midrashim de Jesús. O sea, midrashim es el plural de midrash. El midrash es la interpretación de la ley. Él la interpreta correctamente. Ustedes han oído que, pero yo les digo que lo que Dios ha unido, el hombre no pueda separarlo. Entonces, por eso es que el que estando casado por el sacramento, aunque se haya divorciado, aunque se haya separado, si va y se casa con alguien en Las Vegas con Elvis Presley, o ante el juez del circuito octavo de lo civil, o como se llamen, está cometiendo adulterio porque el sacramento persiste. Entonces es alguien que no se distingue por su vida cristiana, ni por sus buenas costumbres. Entonces, por esa razón es que no puede. Aquí está. Para los que han sido elegidos, que dice aquí, se esforzará por ser digno de este nobilísimo encargo. Cultivará la devoción a la Sagrada Eucaristía y dará ejemplo a los demás fieles del respeto al Santísimo Sacramento del altar. No será elegido para tal oficio uno cuya designación pueda causar sorpresa a los fieles. Oye, pero ¿qué nuestra señora no estaba casada con José Carlos y ahora vive con Roberto Francisco? Entonces, ¿qué hace dando la comunión? Pues está causando sorpresa. Entonces, ahí está. Ahí está, queridos amigos. Bueno, siguiente pregunta. ¿Es correcto formarse en la comunión con los brazos cruzados para recibir en cambio una bendición? Bueno, yo pensaba que esto nada más sucedía en Estados Unidos, aunque ya me lo han preguntado de Paraguay. O sea que esto ya lo están llevando allende las fronteras. Miren, pasa esto. Acá en Estados Unidos, la costumbre para pasar a recibir la comunión es que pasan banca por banca. Primero la banca de adelante, luego la segunda, luego la tercera y así sucesivamente. Y pasa toda la banca. ¿Por qué hacen eso? Para evitar el desorden de otros lugares en que en el momento de la comunión, bueno, el sacerdote está apenas rezando el Padre Nuestro y hay gente que está ahí formada y se hace un gentío y cada quien pasa. Entonces, para evitar esos desórdenes, aquí pasan banca por banca, lo cual ha traído problemas. Porque hay que entender que en este país hay muchos matrimonios entre católicos y partes no católicas. Entonces, el esposo luterano no quiere pasar a comulgar. Y la novia bautista tampoco. Pero como todos se paran y pasan, pues se paran y pasan. ¿Ven? Y luego se paran y pasan para no estorbar, porque de otra manera tienen que hacerse de lado, encoger las piernas y que todo el mundo los brinque. Entonces, para evitar eso, pasan. Y para que quien da la comunión, ya sea el sacerdote, el diácono o un ministro extraordinario, no les vaya a dar la comunión porque no pueden ellos comulgar, ¿qué es lo que hacen? Ponen así los brazos y eso es señal de a mí no me des la comunión. La cuestión está en que el primer error es entender esto como la fila de la comunión. No es la fila de la comunión, es la procesión de la comunión. Es una procesión en la que se avanza hacia el altar para el encuentro con Cristo en la Eucaristía, a través de la comunión. Es para lo que es. Es para lo que es. Entonces, la realidad es que nadie que no va a comulgar tiene nada que estar haciendo en esa procesión. Que no es una fila, otra vez es una procesión. Nadie que no va a comulgar tiene nada que estar haciendo ahí. Es la verdad.
Vamos a poner otros ejemplos que pueden parecer ridículos, pero que tienen que ver con el mismo criterio. Es la procesión de entrada y viene acá el monaguillo con el turiferio y el incienso y la cruz alta, y luego vienen atrás y el sacerdote cierra y llegan adelante en la procesión de entrada. Oye, ¿por qué no? Pues vamos detrás de ellos y caminamos atrás de ellos, y cuando el sacerdote llegue al altar que nos dé la bendición, ¿no? Y nos ponemos así para que sepa. Oye, mira, ahí van los lectores que van a proclamar la palabra, vamos atrás de ellos, ¿no? Y cuando lleguemos al altar ahí nos paramos para que el sacerdote nos dé la bendición. Mira, es la procesión, es en el momento del ofertorio. Aquí vienen en procesión hacia el altar y traen la patena, traen las vinajeras. Pues vamos atrás de ellos también nosotros y que nos den la bendición al final, ¿no? ¿No te parece absurdo todo eso? Sí, ¿por qué? Porque ese no es el momento de la bendición. El momento de la bendición es al final de la misa, después de la oración, después de la comunión. Es cuando se da la bendición. Al final. Ese es el momento de la bendición. Y en la misa no hay actos redundantes. Ese es el momento de la bendición. La procesión de la comunión otra vez es para avanzar hacia el altar y tener el encuentro pleno con Cristo presente en la Eucaristía a través de la comunión. Es para lo que es. No es para recibir una bendición. Que de aquí surge otra pregunta también. ¿Pueden los ministros extraordinarios de la comunión, en este momento, cuando alguien se les para con los brazos cruzados, darle una bendición? ¿Puede o no puede? No es lo que diga yo. Vamos a recurrir a otro libro litúrgico que es el bendicional. ¿Y qué es lo que dice el bendicional? El bendicional es el libro donde vienen todas las bendiciones. Es un libro precioso porque vienen bendiciones de todo. Es ahí donde viene la bendición de una casa, la bendición de un auto, la bendición de un taller, la bendición de un gimnasio, la bendición de los alimentos. Todas las bendiciones que se imaginan vienen ahí. Esto está tomado de las orientaciones generales del bendicional, que tiene una sección, la tercera, que habla de los oficios y ministerios. Compete al obispo principalmente presidir aquellas celebraciones que atañen a toda la comunidad diocesana y se hacen con particular solemnidad y gran concurrencia del pueblo. Compete a los presbíteros, como requiere la naturaleza de su servicio al pueblo de Dios, presidir las bendiciones, sobre todo aquellas que se refieran a la comunidad cuyo servicio están destinados. Por tanto, pueden celebrar todas las bendiciones contenidas en este libro, con tal de que no esté presente un obispo que las presida, o sea, obispo mata presbítero. Fíjate, hoy es que vino el obispo porque son las confirmaciones. Y ¿sabes qué? Pues que acabamos de comprar auto y queremos que nos lo bendigan. Oiga, padre, ¿nos puede bendecir el auto? Y está el señor obispo, tiene que bendecir el obispo. O es que traigo esta medallita y tiene que ser el obispo. Si está el obispo, tiene que ser el obispo. Compete a los diáconos, en cuanto que prestan su ayuda al obispo y a su presbítero en calidad de ministros de la palabra, del altar y de la caridad, presidir algunas celebraciones como se indique en su lugar correspondiente, pero siempre que esté presente algún sacerdote es mejor que le ceda a él la presidencia y que el diácono le sirva en la acción litúrgica ejerciendo sus funciones propias. Entonces, presbítero mata diácono. Si hay un presbítero y un diácono, el que bendice es el presbítero. Atención a esto, a los acólitos y lectores. Ojo, no es a los monaguillos, ni a los servidores del altar, ni a los lectores de hecho. Se refiere a los lectores que han sido instituidos en el ministerio del lectorado, en el rito litúrgico correspondiente. Igualmente a los acólitos, no son los monaguillos, sino los que han recibido litúrgicamente el rito del acolitado. A los acólitos y lectores que por institución que se les ha conferido desempeñan una peculiar función en la Iglesia, con razón se les concede de preferencia a los demás laicos la facultad de impartir algunas bendiciones a juicio del ordinario del lugar, o sea, el obispo. Y es que en el bendicional hay bendiciones que pueden impartir los laicos. ¿Por qué pueden impartir algunas bendiciones? Pues porque por el bautismo son sacerdotes. Entonces ellos pueden impartir la bendición. Pero atención acá, esto es a donde tenemos que llegar. También los otros laicos, hombres y mujeres por eficacia del sacerdocio común, del que se han hecho partícipes por el bautismo y la confirmación, ¿verdad? Pueden impartir algunas bendiciones según establece este bendicional. Pero ¿qué dice aquí? Pero en presencia del sacerdote del diácono,
deben cederles a ellos la presidencia. Y por esa razón es que en el momento de la comunión, yo, ministro extraordinario, no te puedo dar una bendición. En primera, este no es el momento de la bendición, pero en segunda, hay un sacerdote a mi lado, si no es que un diácono. Entonces yo no puedo siquiera darte la bendición, porque te la tendría que dar el diácono o te la tendría que dar el sacerdote. Además de que este no es el momento. Pero por esa razón que dice aquí el bendicional, es que un laico no puede darle la bendición a los que se acercan a comulgar. ¿Por qué no? Porque ahí está presente un sacerdote. Entonces tiene que ser el sacerdote. Además de que insisto, no es el momento. ¿Qué hago si en mi parroquia no siempre hay misa y solo la liturgia de la palabra con comunión? Bueno, esto sucede en muchas zonas rurales donde no puede haber sacerdotes todos los domingos. Entonces, en lugar de la misa, pues el sacerdote deja bastantes hostias consagradas, ahí sí es legítimo, para que entonces, a falta de misa, pues se haga la liturgia de la palabra con la comunión. No es misa porque no hay consagración y porque no hay un sacerdote que presida. Entonces, en este caso, si hay un diácono, la preside el diácono. Y si no hay un diácono, entonces la tiene que presidir un acólito o un lector de estos instituidos que les digo. Y si no, un fiel laico que por su idoneidad ha sido designado para hacerlo. Pero pues lamentablemente no solamente en cuestión en ambientes muy rurales, sino que también ya en ambientes muy urbanos, por la falta de sacerdotes, estamos viendo esto con más frecuencia. ¿Qué hacer en este caso? Pues lo que tienes que hacer es buscarte otra parroquia donde sí haya y asistir ahí. No es porque es que hay personas que, independientemente de lo que pase, todos los domingos de su vida, pase lo que pase, van a la misma parroquia a la misa de 8 de la mañana los domingos. Por décadas y décadas así es, pase lo que pase. Y entonces, cuando llega a pasar esto y no hay misa en su parroquia, en lugar de ir a la parroquia de al lado donde sí hay misa de 9, pues se quedan a la celebración de la palabra con comunión. Eso no se hace, hay que ir a donde hay misa. Si no se puede en esta parroquia, busca otra donde puedas ir. Ay, pero ¿a poco voy a dejar el diácono desairado si todos nos vamos a otro lado? Dejen al diácono desairado, porque esto no es para honrar al diácono, es para darle culto a Dios. Entonces, pues sí, lo siento, así es. Así es, queridos diáconos, pues. Pero ustedes lo saben mejor que nadie. Y ustedes deberían estar felices de que nadie vaya con ustedes porque todos encontraron otra parroquia donde ir a misa. Es la verdad. Y para dejar esto claro, voy a compartir con ustedes el último libro que quiero compartir con ustedes esta noche, que es el directorio para las celebraciones dominicales en ausencia del presbítero. Y aquí este libro, en la sección donde habla de las condiciones para las celebraciones dominicales en ausencia del presbítero, dice: cuando en algunos lugares no es posible celebrar la misa en domingo, lo primero que hay que considerar es si los fieles pueden ir a la iglesia de un lugar cercano para participar ahí en la celebración del misterio eucarístico. Ahí está. Primero buscar dónde. Si no es en mi parroquia, buscar dónde puedo ir a misa. O buscar incluso a dónde mandar a los fieles de nuestra parroquia para que puedan ir a misa. Si no hay un lugar cercano donde puedan hacerlo, o yo personalmente, si no hay un lugar, aunque sea un poco más lejano, a donde pueda ir, pues entonces ya recurrimos a esta celebración dominical en ausencia del presbítero. Celebración de la palabra, y si se puede con comunión, todavía mejor. Pero la prioridad es asistir a misa, aunque sea en otro lugar. Vamos a la última pregunta. ¿Puede un laico predicar la homilía en las celebraciones de la palabra con comunión? O sea, en estas celebraciones en ausencia del presbítero, en la liturgia de la palabra, si la preside un laico, ¿puede el laico predicar la homilía? No puede, no puede. Lo que puede hacer, y es lo aconsejable, es más bien, dado que la homilía está reservada para el sacerdote o el diácono, es de desear que el párroco prepare antes la homilía y se la dé al moderador del grupo para que la lea en la celebración. Entonces, eso es lo que tiene que hacerse en ese caso. El laico lo que hace es leer la homilía que le dejó escrita el sacerdote, pero no la predica él, que no es lo mismo, ¿verdad? Pues bien, amigos, con esto llegamos al final de esta serie de preguntas que me han estado ustedes enviando y que no les había podido dar respuesta, pero las quise
atender aquí por el programa, porque de esta manera no los beneficio solo a ustedes que me han hecho las preguntas, sino también a todos los que están interesados. Pues bien, que con esto nos despedimos. Gracias a todos por el favor de su atención y pues estén al pendiente. Si puedo acaso en estas 3 semanas que vienen hacer el programa, créanme que lo haré con mucho gusto, pero es altamente probable que nos veamos aquí hasta dentro de 4 semanas nuevamente. Y pues estén al pendiente, hay muchos videos que ver. Aunque no haya programa estas 3 semanas, hay muchos programas del Club de los Búhos pasados en nuestro canal en YouTube. Estamos en la 3ª temporada. Vean los de las primeras 2, hay tanto ahí de material valioso que seguramente, aunque yo no esté, ustedes no se van a aburrir. Y bueno, amigos, pues con esto terminamos esta transmisión. Que Dios los llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.